un podcast de Cooperativa. ¿Te has preguntado cómo o por qué funcionan las cosas? ¿Cuáles son los mecanismos que hay detrás de la naturaleza y las cosas creadas por el ser humano? Yo también. Y en este podcast sobre ciencias vamos a responder preguntas como estas junto a distintos investigadores e investigadoras. Soy Juan Carlos Beamín, astrofísico, y te invito a aprender y desafiar tu conocimiento en la raíz de la ciencia. ¿Cómo surgió el universo? ¿Podemos saber su historia? Estas son dos de las preguntas más profundas e importantes que podemos hacernos. Revela nuestro origen último y encierra una verdad que podría trascender al conocimiento de las ciencias naturales y entremezclarse con la filosofía y religión. Pero en los últimos años se han hecho grandes avances que nos permiten explicar de forma científica cómo fueron los primeros instantes del universo. En la raíz de la ciencia, te contamos cómo sabemos lo que pasó cuando el universo recién comenzaba. Y en la versión online del podcast podrás escuchar la entrevista junto a José Edelstein, reconocido físico teórico y autor de varios libros de divulgación científica, quien nos contará sobre algunas teorías en las que se trabaja hoy. Soy Juan Carlos Beamín y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de La Raíz de la Ciencia, el podcast del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. No sé si les pasa a ustedes, pero a veces me cuesta recordar lo que almorcé ayer, cómo iba vestido o qué cosas hice la semana pasada. Como ser humano, parte de la especie más desarrollada del planeta, me avergüenza un poco pensar que el universo guarde los recuerdos de cómo era en el momento de su nacimiento hace unos 13.700 millones de años y de cualquier otro instante. Bueno, técnicamente, el universo no guarda recuerdos como hacemos los seres humanos, pero en cada segundo nos llega a la Tierra información a través de la luz que emana de estrellas y galaxias desde distintas partes del universo, y debido al enorme tamaño del universo y que la luz viaja a una velocidad finita, en realidad lo que vemos es una especie de eco o recuerdo del universo. Gracias a los poderosos telescopios, podemos ver ahora sucesos que ocurrieron hace 100.000 años, millones de años e incluso miles de millones de años. Gracias a las gigantes distancias, podemos ver estrellas y galaxias que estaban en el universo incluso antes de que la Tierra y el Sol se formaran. También podemos pensarlo al revés. Imaginemos un observador ubicado en la galaxia NGC 4845, que está a unos 65 millones de años luz y se ubica en la constelación de Virgo. Ellos estarían viendo un cometa gigantesco impactando la Tierra y podrían estar viendo en tiempo real la extinción de los dinosaurios. Para quienes vivan en esa galaxia, la Tierra sería un planeta sin vida inteligente, pues aún faltarían millones de años antes de que los seres humanos aparecieran en la escena. Quiero aprovechar este espacio para desmentir uno de los mitos más difundidos y muy usado incluso en algunos tours astronómicos. Nos han dicho que como las estrellas están tan lejos, es posible que ya no estén allí y solo estemos viendo su luz fantasma. Pero aunque eso es en teoría posible, en la práctica no es así. El problema es que con nuestros ojos solo vemos estrellas relativamente cercanas. En perfectas condiciones, la estrella más lejana que podemos ver a ojo desnudo se llama Rho Cassiopea, pero está a solo unos 3.500 años luz de distancia. O sea, lo que ellos ven de nosotros es una etapa en donde los egipcios eran el imperio más avanzado y los babilonios recién desarrollaban su complejo sistema matemático. Estas escalas de tiempo son nada en la vida de los cuerpos celestes, que pueden durar cientos o miles de millones de años. Así que, en términos sencillos, cuando vemos el cielo,
Es verdad que vemos un poco del pasado de las estrellas, pero ninguna de ellas se ha apagado, puesto que tienen aún muchos, pero muchos años para seguir brillando. Bueno, todo esto lo he mencionado porque gracias a esta característica de la luz, su velocidad finita de 300.000 kilómetros por segundo, es que podemos estudiar el universo en cada una de sus fases, ver su historia. Cada vez que tomamos una imagen del cielo nocturno, capturamos todo el pasado de esa región del universo. Mientras más lejos miramos, más al pasado podemos acceder. Esto nos permite estudiar cómo y cuándo nacieron las estrellas y galaxias, y al mismo tiempo ver a otras en diferentes etapas de desarrollo. Puedes pensarlo de la siguiente forma. Imagina que quieres entender cómo crece un árbol milenario. Podrías plantar uno y esperar a que crezca y pasar las notas de generación en generación hasta su muerte. O puedes estudiar muchos árboles en distintas etapas, unos brotando, otros ya crecidos y otros casi muriendo. Por así decirlo, con una fotografía de un bosque podrías comprender de manera general cómo es la vida de ese tipo de árboles. Eso es más o menos lo que hacemos con el universo para poder comprenderlo. Gracias a los estudios del universo a gran escala, es decir, los grupos, cúmulos y supercúmulos de galaxias, hemos descubierto que nada está quieto, todo se mueve, y de hecho el universo como un todo se está expandiendo y cada vez lo hace más rápido. ¿Cómo lo hace? Bueno, esta es una de las grandes preguntas sin respuesta de la física moderna. Se ha bautizado como energía oscura a esta fuerza que lo impulsa, pero este es en verdad un disfraz de nuestra ignorancia, y físicos de todo el mundo están buscando esta respuesta. Si estás interesado en este tema, puedes revisar el otro capítulo de este podcast titulado Lo que no se ve, el misterio de la materia oscura. Pero si no fuera por el genio de Albert Einstein y su teoría de la relatividad, no podríamos explicar ni entender cómo se organiza y mueve el cosmos. Intentando sintetizar la profundidad de las ecuaciones de Einstein en un lenguaje casi poético, el físico John Wheeler describió la teoría de la relatividad con estas palabras. La materia le dice al espacio cómo curvarse, el espacio le dice a la materia cómo moverse. En el mundo de esta física teórica, las matemáticas se vuelven tan complejas que solo un puñado de personas son capaces de realmente entenderlas. Y un problema que suelen afrontar es que tras resolver las ecuaciones tienen más de una respuesta posible. Es solo gracias al poder de las observaciones, de escarbar y analizar las memorias del universo que nos llegan desde los confines más remotos, que podemos poner a prueba las predicciones de las teorías que pretenden explicar el mundo en que vivimos. Pero la tarea aún no está completa, pues hay discrepancias importantes entre la teoría que describe al universo a gran escala, la relatividad general, y la que describe al mundo subatómico o cuántico. Y al parecer, las respuestas sobre qué es la energía oscura y entender cómo surgió todo requieren de una unificación entre ambas teorías. En esta intersección es donde muchos físicos teóricos ponen sus cerebros y supercomputadoras. Conceptos como la gravedad cuántica y la teoría de cuerdas surgen justamente para dar una explicación final, una verdadera teoría del todo, capaz de explicar por qué caen las frutas al suelo, por qué el cielo es azul, cómo nacen las estrellas, cómo surgió y por qué se expande aceleradamente el universo, entre muchas otras. Si te ha parecido interesante esta parte, no te puedes perder la segunda parte de este podcast, que puedes encontrar en cooperativapodcast.cl, Spotify y Apple Podcast, donde conversaremos junto al físico teórico José Edelstein, quien trabaja justamente intentando resolver algunos de los misterios sobre el origen del universo. Te invitamos a dejarnos tus comentarios en @ciencias_chile, jcbamin en Instagram y Twitter o en podcast@cooperativa.cl.
Es un orgullo poder contar con el reconocido físico teórico, divulgador científico, escritor y autor de varios libros como Einstein para perplejos, Cuerdas y supercuerdas, La naturaleza microscópica de las partículas y el espacio-tiempo o Antimateria, magia y poesía. Él es doctor por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y actualmente es académico en la Universidad de Santiago de Compostela en España. Doctor José Edelstein, un placer, ¿verdad?, recibirte aquí en La Raíz de la Ciencia. El placer es mío, Juan Carlos. Gracias. He visto varias de tus publicaciones científicas, incluso tras tener una licenciatura en astronomía, tengo un doctorado en astrofísica, aún así me parecen bastante difíciles de comprender. Usando palabras como curvatura, relatividad, inflación y causalidad, las puedo ver en varios de tus artículos. ¿Cómo le explicas tú en qué trabajas o de qué se trata tu investigación cuando estás conversando con alguien en un bar o a tu familia? Bueno, la física teórica de altas energías justamente intenta lidiar con las teorías fundamentales de la física. Altas energías es una palabra que es un poco confusa coloquialmente. Quiere decir normalmente física de partículas, la física de lo pequeño, pero como el universo en el pasado, todas las evidencias apuntan que fue pequeño y caliente, también tiene que ver con la física del universo en grandes escalas, aunque parezca sorprendente, digamos, como mínimo en su historia. Por una parte. Por otra parte, la gravitación, que es lo que está de alguna manera el factor común de las palabras que mencionaste, es una interacción que conocemos muy bien con la teoría de la relatividad general, funciona maravillosamente. Habla de un universo que es como una especie de medio elástico que se puede deformar por la presencia de planetas, estrellas, galaxias, y sin embargo no sabemos de qué está hecho. Así como la materia está hecha de átomos, no sabemos muy bien si a nivel microscópico el espacio-tiempo también tiene algún tipo de estructura microscópica. Bueno, creemos que sí, de hecho, hay toda una línea de investigación que se llama teoría de cuerdas que cree que sí, y entonces mi trabajo, si bien yo no soy un ortodoxo en teoría de cuerdas, mi trabajo tiene bastante que ver con eso, con la búsqueda de comprender cómo la relatividad general realmente se comporta en las escalas más pequeñas de distancia, en las cuales empezamos a ver que esa imagen que Einstein tenía del universo como una membrana empieza a fallar quizás. Mencionaste ahí un concepto clave que yo creo que está un poco en el colectivo de las personas, esto de las cuerdas. Incluso en series de televisión ha aparecido este concepto. ¿A qué se refieren los físicos cuando hablan de estas cuerdas? Bueno, es una historia muy larga, difícil ponerla en pocas palabras, pero cuando, por razones que no tienen nada que ver con lo que hoy son la teoría de cuerdas, se empezó a investigar en algún momento, en los principios de los 70, qué pasa si el objeto fundamental del universo fuera una cuerda, o sea, una cuerda matemática, ¿no? Una línea, un segmento que puede vibrar. Y empezaron a aparecer una serie de resultados muy sorprendentes, y uno de ellos, el principal quizás por el cual se abrió esta línea de investigación, es que una de las cosas que aparece cuando uno aplica las leyes de la mecánica cuántica a una cuerda vibrante, o sea, estamos hablando de una cuerda microscópica muy, muy pequeñita, más pequeña que todas las partículas que hemos visto, es que aparecen unas cuantas cosas. Una de ellas es que aparece una posible vibración de la cuerda que vista de lejos se comporta como una partícula muy especial, que no tiene masa y que tiene una propiedad que se llama spin, que tiene un valor 2. Una partícula de spin 2 sin masa puede parecer algo muy raro. El spin tiene que ver con una especie de propiedad intrínseca como si la partícula rotara en torno a sí misma. Una partícula sin masa de spin 2 es un gravitón. Es como debe ser la partícula cuántica de la gravedad. La Que no se ha descripción de la encontrado. gravedad que no se ha encontrado. Ahora, si la gravedad tiene si la relatividad general tiene una unificación con la cuántica, son dos teorías que conviven, que a día de hoy no conviven armoniosamente, pero si queremos encontrar en qué rincón conviven armoniosamente, tiene que aparecer una teoría que tenga gravitones. La teoría de cuerdas es el primer resultado que apareció, muy sorprendente, es que tiene gravitones sin que se lo pidamos. Salió como un resultado inesperado. El segundo resultado inesperado es que esos gravitones obedecen exactamente las ecuaciones de la relatividad general a grandes escalas. Maravilloso. El tercer resultado, ya un poquitito más discutible, es que la teoría de cuerdas predice una propiedad macroscópica del universo, y es el número de dimensiones que debe tener, y tiene que ser 10. Ni 3, ni 4, ni 5, ni 7, ni 11. 10 exactamente. Esto fue inicialmente visto como un problema, como todo el mundo va a comprender fácilmente, y luego ya no tanto, porque hay muy buenas razones para pensar que estas dimensiones adicionales a las 3 espaciales que experimentamos y al tiempo, podrían ser la razón de ser, la causa, el origen,
de cierta estructura que tiene la teoría que describe las partículas elementales. De hecho, estas 6 dimensiones que sobran son un número de dimensiones muy, muy buena para explicar esto. El pequeño problema es que, si bien pareciera casi que las cosas cuadran, 30 o 40 años después, no acaban nunca de cuadrar del todo, digamos. Ujú. Yo podría contarte un buen rato porque las cosas tienen toda la pinta de cuadrar muy bien, pero si fuéramos a los detalles veríamos que no terminan de cuadrar del todo. Por lo tanto, según el optimismo, pesimismo o paciencia de la gente, alguna gente tira la toalla y dice, bueno, pues este camino no es infructuoso, y una buena parte de la comunidad considera que todavía vale la pena seguir explorándolo. Tú lo dijiste muy rápido, y como nos sobran 6 dimensiones. O sea, uno siempre piensa arriba, a la derecha y al frente, ¿no? O sea, como pensando en 3 dimensiones espaciales. ¿Dónde están las otras 6? ¿Dónde podrían estar? Porque no las vemos así a simple vista. Bueno, hay que primero recordar que cuando en la época de Einstein, Hermann Minkowski se dio cuenta que era un concepto mucho más preciso, el del espacio-tiempo, o sea, incorporar el tiempo como una cuarta dimensión. Y también uno puede imaginarse gente en la época de Minkowski diciendo, pero ¿cómo? ¿Dónde está el tiempo? Bueno, no, claro, es una dimensión un poco distinta. No está en un rincón de la habitación, no puedo ver hacia dónde se extiende, pero sí puedo ver que se extiende desde que yo nací hasta que moriré y continuará, digamos, esa línea temporal. Entonces, lo primero que hay que recordar es que las dimensiones no tienen por qué ser como las espaciales que estamos acostumbrados. Lo segundo es que también piensa cuántas dimensiones tiene un mantel. Un mantel para un escarabajo que no pueda despegarse de él tiene 2 dimensiones. Puede ir para adelante, para atrás, para la derecha y para la izquierda. Sin embargo, para una mosca que puede salirse del mantel, puede volar y salirse del mantel. Y para un bichito que pueda meterse en el interior, va a apreciar que el mantel tiene un cierto espesor. Y para un bicho aún más pequeño, que pueda apreciar que el mantel es un hilo cosido, va a decir, no, no, el mantel tiene una sola dimensión, es un hilo muy largo cosido convenientemente. Entonces el número de dimensiones tiene que ver con la escala a la cual exploramos las cosas, y no es tan raro que el número de dimensiones sea distinto a escalas microscópicas que a escalas macroscópicas. Entonces, lo que la teoría de cuerdas afirma es que estas 6 dimensiones adicionales son tan pequeñas que no hay manera de que las veamos con los experimentos actuales, pero sí podemos ver indicios de ella, por ejemplo, en algunos aspectos de la cosmología o en aceleradores de partículas en el futuro. A día de hoy todavía no hemos visto ningún indicio. Perfecto. Y con respecto a la parte ya, llevándolo a la práctica, por así decirlo, estos estudios son, estás hablando de física de partículas, de cosas que son más pequeñas que un electrón, que un protón, que un átomo, son aún más pequeñas, pero que tendrían consecuencias a escalas cosmológicas, a escalas de todo el universo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se compatibiliza finalmente todo este orden o desorden? Bueno, hoy comprendemos bastante bien que la estructura del universo a grandes escalas, o sea, por qué hay galaxias y cúmulos de galaxias, cuando lo más sensato uno podría pensar es que la materia esté toda distribuida, dispersa como un gran enchastre. No sé si en Chile se dice enchastre, pero, o sea, que no forme estos grumos en los cuales, que permiten de alguna manera que haya estrellas y por lo tanto planetas en los cuales pueda surgir vida. Si el universo estuviera todo disperso, no habría vida, no habría ninguna forma de mecanismo que pudiera permitir que se ensamblen moléculas complejas como las del ADN, por ejemplo. Eh, Hoy comprendemos muy bien que hay semillas de estas estructuras de grandes escalas que provienen de la época en la cual el universo estaba gobernado por estas partículas elementales. Hay una suerte de grumos que aparecieron en ese universo primigenio. Te estoy hablando de cuando el universo tenía trillonésima de segundo de edad. Ya aparecieron los ingredientes que generaron más tarde la estructura que vemos hoy a grandes escalas. Esto que te estoy diciendo es cuantitativo, o sea, podemos verlo Ujú. matemáticamente y ver que se cumple muy, muy bien. Entonces, en ese sentido, el electrón y las partículas elementales, que son, digamos, que son muy, muy pequeñas, en principio de tamaño cero, estrictamente, bueno, son al final nuestras tatarabuelas, o sea, de ellas surgió lo que hoy vemos, ¿no? Entonces, en ellas también está la clave de lo que podemos ver hoy en el universo en grandes escalas. Súper claro. Muchas gracias. Y ya lo conversamos un poco en la sección anterior acerca de que podemos ver hacia atrás en el universo, como podemos realmente viajar al pasado al observar el cosmos. Pero hay como un límite en el que no podemos ver qué pasó antes de 300.000 años después del Big Bang. Pero lo que tú me estás contando, estas teorías sobre las cosas realmente pequeñas, en realidad tuvieron lugar en el primer segundo del Ujú. Big Bang. ¿Cómo lo hacen
para poder estudiar y para poder también aterrizar las opciones matemáticas a lo que realmente sucedió, digamos, al universo que nosotros estamos viendo. Lo primero es que no solo podemos ver el pasado, estamos condenados a ver el pasado. Es más grave que eso. No tenemos manera de no ver el pasado. Cuando miramos el cielo, la luz que nos llega de las estrellas salió hace mucho tiempo de allí. La más cercana, dejando de lado al Sol, hace 4 años. Y hay otras que están hace miles de millones de años. Entonces, estamos viendo el pasado siempre. Eso es lo primero que hay que acostumbrarse. Es cierto que la luz, si está bien todo lo que entendemos del universo, la primera luz que podemos ver salió hacia nosotros más o menos cuando el universo tenía unos 380.000 años de edad. Sin embargo, tenemos la teoría, cuando el universo tenía unas pocas billonésimas de segundo, sus temperaturas eran las mismas que hoy podemos generar en aceleradores de partículas. Entonces, la física que valía en ese momento la conocemos muy bien. Entonces, podemos empezar a extrapolar de lo que conocemos de cómo se comporta la materia en esas escalas a lo que le ocurre cuando empieza a expandirse y enfriarse. Podemos hacer un relato completo, una genealogía completa de lo que ocurrió desde la billonésima de segundo hasta los 380.000 años y funciona muy bien. No podemos ver más allá de los 380.000 años, por lo tanto es todo hipotético, pero es una hipótesis razonable en el sentido de que con la física que conocemos tenemos un buen relato y no es un relato de palabras, es un relato cuantitativo. Los números cuadran muy bien. Invito a la gente a que luego curiosee en Google y vea el fondo cósmico de microondas y que vea lo que se llama el espectro de potencia del fondo cósmico de microondas, que es básicamente esa primera imagen que tenemos, su estudio, y el acuerdo entre la teoría y el experimento es increíble, increíble. Yo creo que mucho mejor del que hubiera esperado el más optimista de los cosmólogos. Entonces, bueno, tenemos por supuesto que hay toda una parte especulativa, pero la misma que un detective cuando concluye quién es el responsable de un asesinato. No puede ver el asesinato. Tiene que deducir de las evidencias lo que ocurrió y cuando la deducción es suficientemente sólida, da por cerrado el caso. Pues algo así pasa acá. Exacto. A mí me fascina de todas formas esto, lo encuentro realmente alucinante que podamos conectar lo que pasa en un acelerador de partículas con lo que sucedió ahí en el origen mismo del universo. Así que excelente la explicación y creo que ha quedado súper, súper clara y también la invitación para todos. Te voy a sacar un poco de la física para entrar un poco más en la parte de qué es el trabajo, porque muchos piensan un físico teórico y se imaginan quizá al Sheldon Cooper de la serie de Big Bang Theory u otras caricaturas, perdón, sacadas del cine y de Hollywood. ¿Cómo es en realidad la labor de un físico teórico como tú? Bueno, hay muchos que son como Sheldon Cooper, debo decir, en mi campo. A ver, es un trabajo muy, muy bonito, muy creativo, muy exigente, ¿no? Porque hay mucha gente trabajando en el tema, gente muy buena, hay gente muy, muy brillante matemáticamente, con grandes conocimientos. Entonces, para mí como yo disfruto mucho aprendiendo, para mí encontrarme con colegas que son brillantes siempre es un disfrute, porque aprendo. Entonces, es un trabajo silencioso, con mucha comunicación entre nosotros, mucho intercambio con los colegas, pero silencioso en el sentido de que al final uno está en el escritorio con lápiz, papel, un ordenador, digamos, y colegas con los cuales uno habla. Ahora, luego, por supuesto, yo te estoy hablando de mi campo. Luego hay campos un poco más cercanos al experimento, lo que solemos llamar fenomenólogos, que son gente que está mucho más al tanto de resultados muy concretos que están saliendo en aceleradores o en colisiones de agujeros negros o en cosas de este tipo, y buscan ajustar con modelos lo que se observa, por ejemplo. Quizás en esos casos la actividad es ligeramente distinta, más grupal. En la física teórica, altas energías creo que es uno de los pocos campos donde sigue siendo una actividad para muchos bastante individual. No para todos. Yo por ejemplo, suelo trabajar casi siempre con más gente, pero hay muchos físicos que trabajan casi toda su vida individualmente o muy pocas veces en colaboraciones con otros. Pero por lo demás, bueno, es una labor creativa, exigente, apasionante, como, qué sé yo, como puede ser la literatura, la música, cualquier actividad creativa. Definitivamente, y aplicando también no solamente la física, sino por supuesto íntimamente ligada a las matemáticas, ahí están en el corazón, ligadas para siempre. Absolutamente. Sí, sí, la matemática del campo en el que estoy yo es casi... Yo he tenido partes de mis postdoctorados han sido en departamento de matemática. Así que incluso hay lugares en los cuales no se sabe muy bien en qué departamento toca estar. Pero es una buena fusión, se saca lo mejor de los dos mundos. Así es. Bueno, pero no solamente haces física, también has hecho bastante divulgación, has escrito algunos libros, has estado en muchos lugares
¿qué te llevó a salir un poco, por así decirlo, de la oficina, de los cálculos y las ecuaciones, al mundo, a tratar de poner en sencillo lo que pasa ahí dentro de cuatro paredes? Bueno, siempre me gustó la literatura y en realidad si la palabra en lugar de qué me llegó fuera quién me llegó, fue un chileno, un gran amigo y físico chileno, Andrés Gomberov, a quien conozco hace muchísimas décadas, y él empezó a escribir antes que yo y me fue tentando a hacerlo. Inicialmente un artículo escribimos juntos que se tituló Antimateria, Magia y Poesía, que acabó siendo el título del primer libro. Luego escribimos muchísimo tiempo, sobre todo en medios chilenos. Y eso fue tal como yo temía cuando Andrés me invitó. Para mí fue una fruta prohibida, porque cuando yo decidí estudiar física, mi otra gran pasión era las letras. Sabía que en algún momento de mi vida quería dedicarme mucho a escribir y encontré, después de un cuarto de siglo, investigando duramente y compitiendo duramente para poder algún día ser profesor y tener una situación un poco más tranquila, encontré el momento ahora de escribir. Me apasiona mucho combinar la literatura con los temas científicos. Creo que hay un mundo ahí, hay un mundo literario que no somos los primeros en explorarlo con Andrés, hay mucha otra gente que lo ha hecho, no tanta, digamos. Así como Truman Capote abrió de alguna manera las policiales al mundo de la gran literatura, quizás todavía falta el Truman Capote que abra la comunicación científica al mundo de la gran literatura. Creo que está viendo ejemplos. En Chile también hay otro buen ejemplo, que es Labatut, no me acuerdo el nombre, si es Pablo Labatut, que escribió el libro Un verdor terrible, un libro también muy bonito. O sea, están apareciendo y la verdad que además aparecen algunas personas con talento en el mundo de habla hispana, lo cual tiene también su encanto, ¿no? Bueno, eso me apasiona, así que... Y cuando a uno le gusta algo, lo quiere contar, así que es muy fácil, por ese lado, sentarse a escribir de temas que uno le apasiona. Definitivamente. Y tienes que seguir haciéndolo, realmente es un placer poder leer esto, así que vengan muchos más también. Muchísimas gracias. José, se nos está acabando el tiempo, pero no nos queremos ir sin antes escuchar un mensaje que tengas para nuestros auditores aquí en La Raíz de la Ciencia. Yo creo que lo más bonito es no dejar de hacerse nunca preguntas, dejar que esa niña o niño que uno fue, ¿no? con la curiosidad que tiene la infancia, persista siempre. Jugar, crear, pensar, es una maravillosa receta para mantenerse saludable y joven en un sentido amplio, ¿no? Joven vital, ¿no? O sea, con planes futuros de vida, con cosas por delante por aprender, por ejemplo. Así que, digamos, a los 53 años ese sería mi mensaje para los más jóvenes que yo. No dejar de hacerse preguntas, a lo Einstein cerrando ahí. Por supuesto, un gran mensaje. Muchas gracias, José Edelstein, físico teórico de la Universidad de Santiago de Compostela y autor de diversos libros de divulgación científica, por supuesto, además de su obra científica. Ha sido un placer tenerte acá como invitado en La Raíz de la Ciencia. Muchas gracias, José. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Somos una especie en un planeta pequeño, en torno a una estrella promedio, en una galaxia en las afueras de un cúmulo de galaxias que se sienta a pensar y desenredar los misterios del origen y futuro del universo. Si esto no te parece asombroso, entonces no sé qué podría serlo. Estamos en un punto crucial en la historia de las ciencias, y la verdad es que siento un poco de ansiedad en ver cómo se resuelven los misterios de cómo surgió nuestro universo. Con la ayuda de las mentes más brillantes y los avances de la tecnología, estamos más cerca de comprender aquellas leyes más fundamentales de la naturaleza, aquellas que gobiernan desde las enormes galaxias hasta las pequeñas y más ínfimas partículas subatómicas. Te invito a que te suscribas a este podcast en tu reproductor favorito, ya sea Spotify, Apple Podcast o en cooperativapodcast.cl, y recuerda que puedes dejarnos tus opiniones y comentarios en @ciencias_chile, @jcbeamin y en podcast@cooperativa.cl. Nos escuchamos en un próximo episodio.